las realidades sociales, ¿no? Incluyendo los geográficos, por ejemplo, los geográficos. Y cuando hablamos de la geografía estamos pensando no solamente en el territorio, no solamente en los ríos, lagos, montañas, sino estamos pensando fundamentalmente en eso, en los recursos naturales justamente que esa realidad geográfica proporciona a las sociedades. Entonces eso es fundamental, ¿de acuerdo? Estamos pensando no solamente en esos factores, estamos pensando en la cuestión geográfica, por ejemplo, que no es un mero nombre, sino tiene que ver fundamentalmente con los recursos naturales, ¿no? Que justamente se presentan, es decir, en cada lugar, y eso influye, por supuesto, en el comportamiento de las sociedades, ¿de acuerdo? Eso, aunque de diferente manera, ¿no? Como por ejemplo en nuestro caso teníamos recursos, todo depende finalmente de la organización social, ¿no? O sea, no es que si tengan oro, pues el oro va a ser lo, es decir, el medio de cambio absoluto, ¿no? No es que si tengan muchos ríos, etcétera, etcétera, una cuestión hidrográfica muy diversa, van a ser precisamente pueblos pescadores, ¿no? Aunque si bien puede incluir eso, pero la realidad, como estamos diciendo, es bastante compleja, ¿ya? Eso en lo que hace a la cuestión histórica, ¿de acuerdo? Después, el otro nivel finalmente es el nivel abstracto, el otro nivel es el nivel abstracto. Alguien dirá entonces, ¿dónde está finalmente el origen de todo esto? ¿Dónde está finalmente la verdad de todo esto? ¿Dónde está finalmente las causas que definen el comportamiento de las sociedades? Para una corriente, lo abstracto indica de que al final, ¿qué cosa hay que distinguir? Tenemos que distinguir fundamentalmente las clases sociales. Es el problema fundamental. No es precisamente geografía, no es precisamente organización, no es precisamente política, etcétera, etcétera, sino las clases sociales. Ese es el fondo del asunto. Las clases sociales nomás entonces finalmente explican las realidades humanas, las clases sociales. Explican las realidades, ¿no? Es lo más general. Si queremos comprender alguna sociedad, debemos dirigirnos fundamentalmente a la comprensión de las clases sociales. Cuando hablamos de las clases sociales, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando fundamentalmente en grandes grupos humanos, ¿no? Grandes grupos humanos, ¿de acuerdo? Que se distinguen justamente porque por el lugar que ocupan en la producción. Es el problema general más importante. No es tanto el histórico, no es tanto la cuestión concreta, no si son más personas, menos personas, más mujeres, más violencia, menos violencia, que los queman, etcétera, etcétera, no. No, el problema fundamental está en las clases sociales como grandes grupos humanos que nomás se distinguen por el lugar que ocupan en la producción, ¿no? Entonces, es el lugar que ocupan en la producción. En general, en las primeras épocas, como ya les planteé, existen fundamentalmente formas de cooperación, ¿no? Porque las características de desarrollo no precisamente eran las mejores, existe una cooperación en general entre todos como para poder subsistir, como para poder mantenerse, como para poder establecer su seguridad. Las primeras épocas, ¿no? Pero después vienen las sociedades, ya cuando surge el excedente, en segunda instancia, ya cuando surge el excedente, ahí se presentan las clases sociales, ¿no? Eso. Pero no precisamente como una imposición, no precisamente como un invento, no precisamente como si a alguien se le ocurriera algo, sino de una manera absolutamente natural,
natural, ¿no? ¿Qué quiere decir natural? Que esa sociedad finalmente nomás se va dividiendo. Primero será por factores directamente intelectuales, supongamos, por factores intelectuales. Serán por factores físicos, serán por factores de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Depende ya de cada sociedad, ¿no? Los más inteligentes, los más fuertes, o los que tienen más edad, de alguna manera, son reconocidos por la sociedad justamente por su capacidad de dirección, por su capacidad de conocimiento, de conducción de la sociedad. Ellos se van separando y van administrando la sociedad como si fuera directamente administrando la sociedad de acuerdo a cierto pensamiento, a los intereses que finalmente ellos tienen, ¿no? Entonces, es el problema. Entonces, estos grupos humanos finalmente llegan a administrar, decimos, administrar la sociedad en función de los intereses, del grupo. O decimos, llegan a administrar la sociedad justamente para mantener ese estado de cosas, no es para mantener al más inteligente, al más fuerte, al más sabio, ¿no? Sino que esa división de una manera se establece de una manera natural. Habría que dar regularidad a la sociedad. Y así se constituyen las sociedades por clases y finalmente los grupos humanos se constituyen ya en gobierno sobre el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante. Y las van a trabajar en otras materias, es cuando finalmente se establece el famoso contrato social, que es un modelo, es una explicación que se da. Ese contrato es todo un proceso histórico finalmente, ¿no? que se establece, ¿no? No es una cosa escrita, no es un acuerdo de ninguna manera, sino que la sociedad va estableciendo sus instituciones de seguridad, de salud, su organización, etcétera, etcétera, y van definiendo ahí sus jerarcas, sus jefes, su autoridad, ¿no? Entonces, ya cada uno no dispone directamente de su propia seguridad, de su propia alimentación, etcétera, etcétera, no se presenta toda una organización social, y es el Estado el que posibilita de que esa organización social pueda funcionar. Entonces, ese es el problema. Aquí surgirá finalmente ese Estado. ¿De acuerdo? Hay bastantes versiones al respecto. Uno dice, es el momento cuando la sociedad, cuando ya hemos perdido todos la libertad, ¿ah? Porque la gente piensa de que estableciendo ese Estado, esa organización, todos estaremos mejor en términos de seguridad, en términos de trabajo, en términos de relacionamiento, etcétera, etcétera, pero no, es el momento en el cual el individuo realmente se forma esa idea de estar mejor, de tener mayores posibilidades, porque hay una policía, hay un ejército, hay una organización que va a garantizar su funcionamiento, su desenvolvimiento, pero no es así. Es el momento en el cual el individuo ha perdido realmente la libertad, y ese Estado es el que define lo que se hace y lo que no se hace. Pero finalmente hay toda una discusión al respecto, pero es el estado de cosas finalmente en el cual nos encontramos, ¿no? Pero hay que tomar en el siguiente sentido. Todo es parte de un proceso. Teníamos que organizarnos para poder sobrevivir. Teníamos que, de alguna manera, todo un proceso de construcción permanente. Así es el ser humano. Y entonces es el campo de lo abstracto, lo general. Ahí hay que buscar finalmente el origen, las causas de la sociedad. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ese es el problema. Y finalmente, estas clases sociales, por todo lo que hemos planteado, nomás son los que definen todas las formas de organización, ¿no? Organización en lo que hace a lo ideológico, en lo que hace a lo político, en lo que hace a lo jurídico. Se constituye directamente toda una superestructura.
Es donde vamos a encontrar directamente el origen de nuestros pensamientos, el origen de nuestra organización, el origen de nuestros valores y costumbres. Sí, como estamos planteando aquí, en toda esa acumulación justamente de hábitos, de costumbres que la sociedad tiene, pero fundamentalmente eso es manejado, eso es encaminado por las clases sociales para poder mantener el estado de cosas. Entonces, alguien tiene que dirigir, comandar, garantizar que esas cosas se mantengan, se establezcan ese statu quo. Eso proviene a partir de las clases sociales, ¿de acuerdo? Esas clases sociales, por supuesto, entonces, esas clases sociales tienen características, entonces, dominantes. Alguien dirá, no son dominantes, son clases sociales hegemónicas. Dominantes en que directamente tienen, es decir, definen las cosas, definen directamente, o sea, la estructura fundamental de la sociedad, ¿no? Pues hacen que toda la sociedad se incorpore directamente a esa sociedad. Pero en el caso de la hegemonía, es que las sociedades responden nomás directamente a los intereses, a las expectativas del conjunto de la población y las incorporan realmente a un proyecto común.